Un feliz viernes para todos ustedes en este día 5 de noviembre, donde nos estamos, bueno, yendo al fin de semana con datos increíblemente importantes sobre la creación de empleos en Estados Unidos, cuando estamos hablando ya de más de 531 mil empleos creados. Un dato que sería envidia para muchos países de la región en donde la recuperación del empleo es lenta. En ocasión de este dato es que quiero incorporar a nuestro invitado de hoy, Jorge Suárez Vélez, economista, porque este dato, Jorge, me da muchísimo gusto saludarte, también me hace llevarte a ti a un tema que has traído mucho y yo les invito a que lean a Jorge Suárez Vélez porque él lo ha puesto muy claro cuando se refiere al sector privado. Ha hablado del sector privado en México por la coyuntura que está viviendo México, pero el sector privado en este 2021, terminando la pandemia, en cualquier parte del mundo es un protagonista al que hay que darle su lugar y los empresarios que son parte de ese sector en cualquier país también tienen que aprender a darse su lugar en la coyuntura que vivan. Así sea coyunturas de mucha polarización, se tienen que dar su lugar. Y tú has hablado mucho de eso. Déjame, Jorge, preguntarte solamente, en términos macro, yo me pregunto, ¿cómo es que los países en la región no son capaces de recuperar los empleos a la velocidad a la que los recupera Estados Unidos? 531 mil empleos en un solo mes y vincularlo con el factor del sector privado. ¿Cómo has estado? Bien, Gaby, siempre un gusto hablar contigo. Pero es una pregunta casi imposible de responder corto porque tiene tantas aristas, pero voy a tratar de enfocarme en las más importantes. Yo creo que la primera es que estamos viendo, en el caso de la economía de Estados Unidos, el efecto que tiene no haber dejado morir a los negocios y empresas con toda la ayuda fiscal que se les dio. Esto implica que lo que acabamos de ver es realmente el primer mes después de que se acabaron los cheques, digamos, estaba recibiendo la gente en su casa como apoyo de ingreso, ¿no? Y estamos viendo por primera vez también el regreso a escuelas, que liberó mucho a las mujeres, permitiéndoles regresar al mercado laboral. Entonces, pues la primera parte del impacto, claro, es lo que pasa en un país que le metió una enorme cantidad de recursos fiscales a ayudar a que esas empresas no reventaran, ayudar a que al no quebrar, una vez que la situación se empezara a normalizar, que es lo que estamos viendo, tuvieran la capacidad de recontratar gente y es exactamente lo que ha estado pasando. La pregunta quizá más complicada es, bueno, ¿y por qué no lo hicieron economías latinoamericanas? ¿O por qué algunas que lo hicieron? Un ejemplo que se me viene a la mente es el de Perú. ¿Por qué no fue efectivo este proceso? Y creo que las respuestas tienen que ver con grandes problemas estructurales que tenemos como región. Por una parte, evidentemente no es lo mismo para Estados Unidos inyectar estos recursos fiscales sabiendo que se pueden endeudar prácticamente sin costo, que es lo que le cuesta, ¿no?, a economías latinoamericanas hacerlo, pero también estamos hablando de en Latinoamérica países donde la economía informal sigue siendo demasiado grande y eso hace muy difícil dar estímulos. Y el otro tema también que es muy relevante es el tema de la pobreza en nuestra región, donde, por ejemplo, en un cierto sentido, incluso hacer cuarentenas durante la pandemia se volvió muy complicada. Por ejemplo, una vez más dando el ejemplo de Perú, porque pues, el número de familias que tienen acceso a un refrigerador es muy bajo y tienen que ir todos los días a los mercados por comida, lo que se volvieron focos de infección. Entonces, o sea, la dinámica en Latinoamérica, tanto de expansión de la pandemia como de recuperación, ha probado ser totalmente diferente, además de que hicimos un muy mal trabajo en general en términos de vacunación, lo cual está permitiendo que Estados Unidos reabra porque hay cada vez más gente vacunada, cada vez menos casos de hospitalización o de muerte como consecuencia de COVID, lo cual permite que la gente se empiece a movilizar, que empiece a demandar servicios, que vaya a restaurantes, que viaje, que haga una serie de cosas que no estaba haciendo y esto todo se refleja en recuperación. El primer gran error entonces en una autoridad de cualquiera de nuestros países es no reconocer cuáles son tus limitaciones porque no hay recursos suficientes ni para atender la pandemia o los temas de hospitalización, etcétera. Y reconocer eso implica darle entrada al resto de los protagonistas de un país, de un ecosistema, de una economía. Y en este caso,
el sector privado, Jorge. Y por eso es tan importante que yo haya traído esto, porque has escrito muchísimo al respecto en estas últimas 2 semanas para el periódico Reforma. Me parece muy importante porque en América Latina, con esta polarización, tenemos mucha gente a la que se le hace fácil decir, no, el sector privado, bola de corruptos, etcétera. Sobre todo en países donde los presidentes, las autoridades, siguen luchando por captar esas audiencias en redes sociales, etcétera, ¿no? O incluso con subsidios. Ese costo de oportunidades del que quiero que nos dimensiones en la región. Creo que hiciste la liga, Gaby, en una forma impecable. O sea, en efecto, uno de los temas que lleva a exigir a necesitar este tipo de inversión privada son las propias limitaciones de estados que no tienen tantos recursos. Y el caso de lo que está pasando en México con esta llamada contrarreforma eléctrica, donde está tratando de reestatizar la electricidad, volver a los monopolios que había antes, es un gran ejemplo, porque es una clara muestra de absoluta ignorancia por parte del gobierno, que no reconoce que los alrededor de 50,000 millones de dólares en generación que han invertido entidades privadas son recursos que el gobierno simplemente no tenía dinero para hacer o para sustituir. Lo otro que también es quizá una discusión ideológica más larga, ¿no? Es que los gobiernos tienden a invertir muy mal. Y en el caso de México lo estamos viendo. O sea, lo que se dice, por ejemplo, que la recaudación fiscal en México es muy baja. Pero, pues yo digo, bendito sea Dios, porque si fuera alta, ¿no? Este presidente, en vez de estar haciendo la refinería de 2 bocas, estaría haciendo la de 4 bocas, ¿no? O sea, han desperdiciado una cantidad de recursos fiscales en obras absurdas que no tienen el más mínimo sentido económico y que se van a acabar volviendo solamente una enorme fuente de subsidio o una esponja para subsidios, ¿no? Van a requerir ser subsidiadas por lo que perduren esos proyectos, ¿no? Entonces, a lo que regresamos es a que los mercados son importantes y la actividad privada es importante, la eficiencia es importante y la competencia es importante. Y una vez más, el mercado eléctrico de México nos da un perfecto ejemplo de eso, porque lo que vimos es que conforme se empezó a permitir que los privados generaran electricidad, por ejemplo, México rompió los récords mundiales de generación barata, tanto eólica como solar. ¿Por qué? Pues porque el gran incentivo es que lo que la ley decía es que la Comisión Federal de Electricidad de México tenía que comprar primero la electricidad más barata. Tú lo que sabes entonces es que si eres muy competitivo, inviertes en tecnología de punta, lo haces muy bien, tienes garantizado que vas a tener un comprador siempre porque vas a estar consistentemente entre los productores más baratos. Ese tipo de incentivo no lo tiene jamás el Estado cuando genera electricidad. Y ahora me voy al otro extremo. Manuel Bartlett, el viejito director de la Comisión Federal de Electricidad, y no me refiero aquí necesariamente a su edad cronológica, sino a la edad de su mentalidad, de sus ideas, ¿no? Él sigue pensando que esto no importa. Y de hecho, lo que ha hecho en la Comisión Federal de Electricidad en estos primeros 3 años de esta administración es que elevó, por ejemplo, las pensiones para los trabajadores, bajó las edades de retiro, ahora se pueden retirar a los 55 años, incrementó las prestaciones. ¿Por qué alguien haría una locura así en un entorno como este? Pues porque no es su dinero, porque él sabe que eso va a acabar reventando en algún momento, pero para cuando reviente, él tiene 80 y tantos años, hombre, él ya va a estar mucho más allá del bien y del mal. Y lo que a él le importa es políticamente hoy estar bien con el sindicato y tener ese nivel de apoyo político. Exactamente ese tipo de incentivos son los que hacen que el Estado tienda a ser muy malo como proveedor de bienes tan esenciales como es la energía. Entonces, pues sí, hay un gran problema y el más grande problema de todo esto, Gaby, es que la gente no lo entiende. O sea, que la gente se va con esta narrativa del gobierno que dice, oye, es que la electricidad va a volver a ser tuya, ya no va a ser de estos empresarios tiranos, ya no, y nadie está haciendo siempre sumas y restas diciendo, oye, ¿cómo carambas va a ser más barata la electricidad si tu costo de generación va a ser mucho más alto? O sea, las plantas que generan de la CFE, que generan electricidad quemando combustible y carbón, generan electricidad 6 veces más cara que los privados haciéndolo con energías renovables. Entonces, o sea, estamos realmente en una situación muy compleja y que realmente mata el futuro de países como México y de regiones como Latinoamérica,
que, regreso a lo primero que me decías, ¿por qué se atacó tan mal la pandemia? Pues porque estamos pagando por un montón de pecados que hemos ido cometiendo a lo largo del tiempo y que no hemos resuelto como deberíamos haber resuelto. Y el mayor pecado es, como ciudadanos, no analizar con seriedad y menos pasionalmente lo que estamos viviendo con sumas y restas y números. Y yo creo que ese es el error más grave que estamos cometiendo como sociedad, estas polarizaciones que de muy poco sirven cuando necesitamos realmente ver a nuestros países con una situación de emergencia. Me haces pensar el ejemplo más claro, el del petróleo. Cuando yo me fui a vivir a Atlanta, yo recuerdo que todos nos íbamos con la bandera de que el petróleo, de los mexicanos, etcétera. Que a nadie se le olvide que México llegó tarde, tardísimo a esa fiesta de precios altos del petróleo, es decir, lo que nos perdimos por creernos que el petróleo de los mexicanos cuando realmente no se hizo nada. Y ahora estamos hablando de la COP26 y de menos financiamiento para combustibles fósiles. Ahí está una lección. Ahora, la otra cosa que uno se pregunta, tú miras a un Estados Unidos, que al final es el socio más importante de México, y hay otra lección interesante. El sector privado, por ejemplo, participando incluso de estas campañas de vacunación. Tienes a las farmacéuticas, perdón, a las cadenas de farmacias, Walgreens, CVS. No lo ves acá, no lo ves en Latinoamérica. Esta falta de actuación del sector privado, ese gobierno que no reconoce hasta dónde puede y no puede llegar y necesita del sector privado, es otra evidencia de lo mal que estamos, Jorge. Es que hay dos cosas que quisiera contestar de lo que acabas de decir, Gaby. Primero, ahorita lo que decías, por ejemplo, el petróleo, es otro gran ejemplo de lo que ha pasado en México, que es que el gobierno dice, no, la producción de petróleo es solo para Pemex, solo para los mexicanos. Hijo, ¿qué crees? Que ahorita con los precios del petróleo por los cielos, la producción de petróleo de México se está desplomando. Lo que mucha gente partidaria del gobierno dice es que no le han dado los recursos a Pemex, es que a Pemex le han dado hasta 2 y 3 puntos del PIB de recursos para exploración y lo ha hecho mal. Entonces, es probable que, imagínate, México llegó, si mal no recuerdo, como a 3.300.000 barriles diarios de producción en su pico. A finales del año que entra podríamos andar en 1,5 millones de barriles diarios, porque simplemente han hecho un desastre en todo el proceso de exploración y producción, porque simplemente no están apoyándose con privados que querían participar en esto y que tienen mucho mejor tecnología y mucho más experiencia en ese tipo de yacimientos. O sea, aquí sí, este nacionalismo verdaderamente es como darnos un balazo en el pie. Y con respecto a lo que dices de esta interacción entre privados y públicos, Gaby, no podría estar más de acuerdo. Pero yo creo que eso se da a dos niveles. Algo que yo he estado criticando mucho aquí, como has leído en mi columna, es que los privados no están ni siquiera tratando de presentar una narrativa alternativa. Y aquí cuando digo alternativa, o sea, me refiero a presentar una narrativa basada en la verdad, porque la que está dando el gobierno está basada en mentiras. O sea, dicen, es que va a bajar el costo de la luz. No, no va a bajar. No puede bajar por cómo está hoy la producción, por cómo está estructuralmente la empresa del Estado. Imagínate, están diciendo que van a dejar de ser empresas estatales productivas. Ya nada más, la única finalidad va a ser un instrumento del gobierno. Y aquí, pequeño paréntesis político, de verdad queremos a un gobierno que, al ser un monopolio y un monopsonio, es decir, el único vendedor, pero también el único comprador de generación, que ellos tengan la capacidad de tener un switch donde digan, mira, esta empresa ya me cayó gorda, ¿sabes qué? ¿Por qué no los dejamos sin luz una semanita para que se eduquen, ¿no? Esa capacidad no queremos que la tenga. Me parece entonces increíble que las empresas no presenten a la gente, al público, datos reales, la situación real explicada en una forma que se pueda entender y que sea un contrapeso a esta narrativa falaz y tramposa que está recargándose solo en nacionalismo para hacer esto. Y con lo que dices, por ejemplo, de las vacunas, etcétera, pues ha habido participación privada importante, pero me parece increíble que tampoco esa sea, en mi opinión, se ha dado a conocer lo suficiente. La gente no está al tanto de toda esta aparición privada que ha ayudado, que se ha dado, que ha apoyado, digamos, cosas que el gobierno no solo no ha hecho, sino que en muchos casos ha hecho mal. Entonces, como que parece que creen que estando guardados no se exponen, sin darse cuenta que quizás lo que más los expone es el silencio. Y lo que más malinterpretan, porque te imaginarás que me llovió comentarios, digamos, de cúpulas empresariales,
pero lo que ellos no entienden es que creen que cuando yo hablo de comunicar, estoy hablando de confrontar. Estoy hablando que deberían tener anuncios, insultando al gobierno. No, 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 no. Es solamente dar datos, dar una visión alternativa que de hecho sea real para contrarrestar una campaña que es simplemente falaz y muy, muy tramposa para tratar de empujar la agenda del gobierno. Y dicho de paso, todas las encuestas están mostrando que la gente está alineando con el gobierno, pues porque no están oyendo ninguna otra alternativa. Y en momentos, y voy a matizar porque una de las razones o factores de vacunación exitosa en Chile ha tenido que ver con la participación y coordinación justamente del gobierno de Sebastián Piñera con también sector privado, pero al final del día de lo que estamos hablando, como dice Jorge, es de timidez del sector privado inclusive para no salir quemados, cuando en realidad es como dejar de reconocerse actores sin los cuales una economía no puede salir adelante porque los gobiernos, reitero, nacen para una función, pero tienen limitaciones y es en donde entra el sector privado, las ONGs, etcétera, el resto de los miembros de una sociedad, una democracia. Ahora, Jorge, creo que la parte que más me interesa también es que la gente entienda que no estamos hablando de las grandes empresas, porque en el caso de México, pues los grandes empresarios se siguen viendo con el presidente, ¿verdad? Y cubriendo ahí sus intereses, desde un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, hay toda una, digamos, serie de empresarios de los medios, interesante que sean de los medios, que hacen parte de este grupo de asesores del presidente López Obrador, subrayó, asesores, pero que vienen de medios, o sea, le gusta mucho el mensaje al presidente. Hay que hablar también de los emprendedores, las fintech, que quizás la tienen bien complicada ingresar al mercado porque la banca mexicana está cerrada de que no quiere que entren. Yo me refiero a ese otro universo del sector privado, aquellas personas que necesitan que la sociedad entienda lo importante que es su contribución para que se entienda que sin ellos una recuperación sólida y la evolución hacia lo que ya llegó, que es la tecnología, etc., no se va a dar con éxito, Jorge. Ay, Gaby, o sea, una vez más, o sea, no podría estar más de acuerdo y también da para una conversación larga, pero tienes toda la razón del mundo. O sea, yo creo que no podemos seguir viendo, por ejemplo, el abasto de electricidad simplemente como de a cuánto le llegó el recibo de la luz a la familia Pérez, ¿me explico? O sea, aquí el gran tema, lo que yo invito a la gente a que piense es, ¿cuántas cosas hoy tiene que llegar a conectar en la noche que antes jamás usaba? Se conectan su celular, conectan un iPad, conectan una laptop, conectan a veces audífonos, conectan un montón de cosas. Cuando ves, por ejemplo, la producción de la vacuna de Moderna, ¿por qué tardó? Literalmente tardaron 48 horas, una vez teniendo el mapa genómico del virus, en hacer una vacuna. ¿Por qué? Pues porque tienes unas computadoras poderosísimas. ¿Qué crees que es el común denominador de todo esto? Todo consume una gran cantidad de electricidad. En Brasil, más de 5% de la generación del país se está yendo nada más en minar criptomonedas. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, cuando se reúnen los líderes del mundo en Glasgow y ven cómo carambas le van a hacer para detener este calentamiento global, lo que están diciendo es básicamente, a ver, el futuro de la humanidad, la prosperidad de las próximas generaciones, la generación de esos empleos a los que se está haciendo referencia del que va a poder hacer fintech, que va a poder hacer un montón, va a poder entrar a temas de blockchain, o sea, va a tratar de competir, porque hoy nadie te para de hacer algo así en Chile, en Ecuador o en donde sea, me explico, o sea, puedes generarlo localmente y tener acceso global. O sea, la probabilidad de hacer eso bien está en que les des el ecosistema para hacerlo. Ese ecosistema, entre otras cosas, pasa por tener acceso a energía suficiente, estable, preferentemente limpia y barata. Y en ese sentido, entonces, es verdaderamente no entender el mundo, pensar pues, que no pasa nada si tú regresas a un monopolio estatal. Y en ese sentido, regresando nada más a la pregunta que me hiciste antes, yo creo que por eso no le toca a las empresas en lo individual defender esa postura, pero sí le toca a las cámaras, sí le toca a las cúpulas representar los intereses tanto de esas grandes empresas como de ese potencial emprendedor, porque de ellos va a depender la posibilidad de que nuestros países se monten en esta increíble revolución tecnológica que deja subrayar esto 60 veces. Apenas está empezando. Lo único que hemos visto de esa revolución son los ladrillos. Nos falta ver qué se va a construir con esos ladrillos.
no queremos quedarnos fuera, no queremos ser nada más el que se lo está comprando a la empresa sueca y a la alemana y a la americana, sino queremos tener posibilidad de competir, pero en un ecosistema donde los gobiernos no nos estén metiendo el pie. Por último, Jorge, las redes sociales son una torre de Babel, pero prácticamente representan lo que está pasando en muchos de nuestros países con esta polarización. En un año además que se avecina electoral, en muchos países también, incluyendo Estados Unidos, y mira cómo están las cosas allá. Yo quisiera pedirte que nos des algunos consejos o qué debería estar haciendo el sector privado latinoamericano para apropiarse de lo que es su papel como parte de la solución, si queremos hablar de una recuperación más vigorosa, si queremos hablar de posibilidades de invertir, de que la conexión con el mundo a nivel comercial y de inversiones genere y detone pues más creación de empleos y recuperación, porque al final para muchos esta ya es la década perdida, otra más, justamente por todos estos problemas estructurales. ¿Cómo cierras? Creo que la acción más poderosa que se puede hacer, Gaby, es desmentir las mentiras. Yo creo que lo que ha sido un grave error es dejarle la narrativa a los populistas, a los demagogos, pensando que no pasa nada si dejas estas cosas sin contestar, sin darnos cuenta de que estamos dejando que se tatúen, que se arraiguen mentiras y percepciones muy equivocadas en el imaginario colectivo. Y yo creo que eso lleva a que se tomen decisiones equivocadas, porque si todo mundo está creyendo una barra basada, si el político quiere quedar bien con ese público, pues va a apoyar la barra basada. Lo que tienes que hacer es estar constantemente informando, dando datos, dando información veraz, tratando de orientar a la gente de qué cambios están ocurriendo, cuáles son las necesidades que hay que atacar. Y también algo muy importante, Gaby, es fomentando transparencia, fomentando acceso a información, lo cual es lo que más va a mantener, digamos, portándose bien a muchos políticos. Y aquí sí vemos también, esto es algo donde hemos dado marcha atrás, a pesar de que hoy es mucho más fácil tener acceso a información que antes. Sin duda, creo que hay una actividad que es a nivel de ciudadanos, a nivel de sociedad civil, pero también a nivel de empresarios y particularmente de cúpulas. Entonces, si no tomamos esta responsabilidad histórica, en algunas generaciones nos lo van a recordar, ya no estaremos ahí para escucharlo, pero la verdad que por lo mismo del tamaño del reto que tenemos, de ese tamaño también es la oportunidad que tenemos si le entramos bien. No es entonces tan blanco y negro para aquellos que se enfocan y se concentran y se apasionan diciendo que el pasado y la corrupción, sí, eso puede tener dejo de verdad, pero estamos mirando al futuro y tenemos que escuchar cosas sobre el futuro. Y como digo yo, el sector privado es importante, es toral. Sin el sector privado, los gobiernos no van a poder cumplir sus promesas ni siquiera de recuperación económica. Hay que empezar a reconocer ese principio para después seguir hablando de, hasta dónde son las limitaciones de los gobiernos en medio de esta crisis tan terrible. Jorge, qué gusto saludarte y gracias por esta reflexión tan útil. Y deja hacerte nada más un mini comentario de lo que acabas de decir, Gaby. O sea, algo que tenemos que entender es que sí, claro, hay que construir Estado de Derecho, hay que construir un sistema educativo, hay que construir transparencia, pero echarle la culpa a la corrupción, pues nada más volteen a ver a China, ¿eh? Es uno de los países más corruptos del mundo, pero ha hecho un ecosistema que fomenta inversión y gracias a eso su crecimiento ha sido espectacular. Excelente punto para que no se olvide. Jorge, un abrazo hasta Nueva York. Otro, Gaby.